Bienvenidos al programa LV Chica Palito de Converso Verso a Verso, el podcast del Instituto Bíblico de Semilla de Mostaza. Bienvenidos a un nuevo programa de Converso Verso a Verso, y como cada semana el día de hoy vamos a presentar a los conversos que están aquí en la mesa. En primer lugar está Lenin Gutiérrez. Hola amigos, ¿cómo están? Alex Aguad. Es en blubliano. ¿Y eso qué es? Hola. Mi nombre es Ibert Cruz y va la primera pregunta. Dice: tengo una pregunta, pero quiero agradecerles primeramente por cómo nos edifican y por el nuevo vocabulario como pecaño, entre otras terminologías. Y mi pregunta está relacionada... Oye, ya hay que patentar esa palabra. Sí. Cada que alguien la diga, cobramos. Una dona. Dice, mi pregunta es relacionada con temas de migración. Llevo varios años viviendo en Estados Unidos y mi estatus migratorio no es el correcto, pues soy ilegal. Ahora, cuando crucé no era creyente, mas ahora sí lo soy. Sé que Dios nos manda a obedecer las autoridades. ¿Cuál es su opinión acerca de este tema? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de esto? Creo que es muy extenso, y un punto que también pueden abordar es el tema de las familias que tienen hijos con ciudadanía americana y los padres son ilegales. No pueden regresar a sus países por muchas razones, y una de las cuales puede ser que los hijos no hablan bien el español y están renuentes a dejar Estados Unidos y regresarse. Pero también corren el riesgo de que los padres sean deportados. ¿Qué onda? Es un tema muy actual, es un tema muy común aquí en México, que tiene esta realidad de familias en México y en Estados Unidos. Yo tengo que reconocer que nunca había entendido esta situación hasta que llegué a vivir. De hecho, cuando vi La Bamba hace por ahí en los 80 y pico, no entendía cómo, a ver, si son latinos, pero viven en Estados Unidos y hablan español, pero él canta en inglés. Es una realidad muy común acá. ¿Y qué es lo que piensan? Primero hablemos de la situación migratoria. Esta persona está en Estados Unidos, cruzó de manera ilegal, ahora ha conocido al Señor. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué sería lo correcto? ¿Qué dice la Biblia? Alex, Lenin. Pues, bueno, antes que nada quiero ser súper sensible porque... Es un tema muy sensible. Sí, es un tema sensible. No quisiera que se sienta ofendida ninguna persona, ¿no? Con lo que voy a decir, pero creo yo en lo personal que el Evangelio tiene implicaciones incluso políticas. ¿En qué sentido? En el que cambia de tal manera a la persona que se convierte en sal de la tierra y en luz del mundo. Y definitivamente violar las leyes, entendiendo que estoy violando una ley, no es una buena manera de testificar como cristiano. Y la Biblia nos manda, como parte de ser sal y luz, a obedecer a nuestras autoridades y confiar en el Señor. Es decir, Dios puso estructuras de autoridad, instituciones, aunque no siempre gobiernan como deberían, pero están puestas por Dios. Y rebelarme contra esas instituciones es rebelarme contra Dios. Entonces, yo en lo personal creo que si el Evangelio ha transformado a una persona, como dice Pablo, ha perdonado sus pecados y le ha librado del presente siglo malo, de manera que le da la capacidad de vivir una vida nueva, lo que debería hacer es confiar en Dios y obedecer lo que la autoridad le pide. Dice el apóstol Pablo, ¿no? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces creo que, si esta persona sabe que está en una situación ilegal para ese país, pues no está en paz, yo creo que ni con Dios, ni con el país en donde se encuentra, porque está violando una ley, ¿no? Entonces, yo opino igual que Alex, que si su entendimiento ha sido transformado y si él mismo reconoce que es una situación no grata a Dios, tiene que actuar de acuerdo a eso. Y es un paso de fe. Es un paso de fe, porque a lo mejor uno puede pensar, es que allá en mi país no hay las oportunidades de trabajo que aquí encuentro, pero entonces estoy confiando en las circunstancias y no en el Señor.
Pienso en varios ejemplos, ¿no? El ejemplo bíblico que se me ocurre es José y María recibiendo el edicto de que tienen que ir a censarse en el lugar donde nacieron. Y José diciendo, pero es que mi esposa está embarazada, ¿cómo va a estar yo montándome una mula y caminando quién sabe hasta dónde? Y aparte, pues ya va a ser Navidad. Bueno, tal vez eso no estaba pensando, pero tenemos que movernos. Yo creo que, o sea, se sujetaron a un edicto que era incómodo, que era difícil, que tal vez no era justo, pero que Dios usa para llevar a cabo un propósito, y entonces nuestro Señor Jesús nace donde estaba profetizado que tenía que nacer, ¿no? Incluso creo que el Señor Jesús nos deja ver la importancia de ser una institución, y que eso honra a Dios cuando dice, cuando le preguntan, ¿debemos pagar impuestos al César o no debemos pagar impuestos al César? Y que Jesús básicamente dice, ok, pásenme una moneda del rostro de quién es, está en esta moneda, pues es César, pues es de César, porque lleva su imagen, pues désenla al César. Claro. Pero lo de Dios, o sea, ¿ustedes qué imagen tienen? Pues déselo a Dios, ¿no? Entonces es como una manera en la que entiendo que Jesús dice, hay que obedecer a las autoridades, ¿no? En mi caso, yo soy extranjero en México, ¿no? Y mi estatus migratorio es... Y en cualquier lugar que no sea Bolivia serías extranjero. Sería extranjero, exactamente. Donde sea que esté, sería extranjero. Pero estoy viviendo en México. Y en México tengo la aprobación del gobierno para poder estar. Y no solo para poder estar, sino además para poder hacer lo que hago. Soy ministro de culto, aprobado, digamos, por la Secretaría de Gobernación, por el Instituto Nacional de Migración. Y no podría estar haciendo lo que hago si no tuviera la autorización del gobierno. A lo mejor, si estuviéramos viviendo o hablando de Irán, de Irak, de un país en que las cuestiones migratorias son súper complicadas, que son peligrosas y que pues estoy aquí para predicar el evangelio de ilegal y tengo, no sé, a lo mejor ahí hay un espacio para poder hacer eso. Pero en los países occidentales hay las herramientas para poder arreglar tu situación migratoria de manera limpia. Y si no se dan, tienes que confiar que Dios está cerrando esa puerta. Yo en lo particular, si no tuviera los papeles en regla para estar aquí, regresaría a mi ciudad porque consideraría que esa es la dirección de Dios. Claro. Ahora, nos pregunta qué onda con el caso de padres, o sea, personas adultas que cruzaron de manera ilegal, ahora tienen hijos americanos, sus hijos ya nacieron allá, por tanto tienen la ciudadanía americana, y pues no pueden regresarse porque sus hijos no hablan español y pues, no quieren porque son americanos, pero ellos siempre corren el riesgo de ser deportados. Hijo, mano. Wow. Pues es un tema muy sensible también. De primera instancia pienso que como papá, el reto más grande que tiene es ganar la confianza de sus hijos lo suficiente como para que le sigan si Dios le está llamando a venir al país, a regresarse a su país, ¿no? Aunque ellos fuesen americanos, claro, su llamado sería ganarse la confianza de ellos para que ellos prefieran el amor de su padre que una ciudadanía, ¿no? Exactamente. Lo dijiste muy bien. Es que a veces pensamos, creo yo, que se les va a dar más ventajas, más oportunidades, pero precisamente es porque estamos confiando en la ciudadanía, por decir así, americana. Ajá. Y más que en el Señor, ¿no? Obviamente no dudamos que sea una ventaja, ¿no? Y que Dios permitió que nacieran allá, de alguna manera, pero también Dios se va a encargar de cubrir todas las necesidades donde sea que estemos, ¿no? Ahora, si no, ahí está Quebec. Allá sí reciben... No, ya no, amigo. ¿Ya no? Ya no. Ya sé. Nada Quebec. Nada Quebec. Porque si no se dan las cosas, pues Volkswagen. Entonces, en resumen... Nada que ver. Perdónenme, estoy muy disperso en este converso. Nuestro consejo sería... sin esfuerzo. Nuestro consejo sería... ora a Dios y busca obedecerle. Claro. Y ten fe. O sea, y lo mejor que tus hijos pueden
o los hijos de personas en estos casos, lo mejor que pueden aprender es que sus padres se conducen en temor de Dios. O sea, no va a haber ni situación migratoria ni situación económica mejor que el ver a tus padres caminando en verdadero temor de Dios. Sí, a lo mejor que vaya a exponer su caso. Y digo, si le dicen, no, pues te lo arreglamos, pues bueno, Dios ya lo quería tener allá. Y si le dicen, no, pues no podemos arreglarlo. Tienes que irte. Pues Dios lo dirigió. ¿No? Yo creo que también estaría en ese mismo sentido. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué hay de cierto en que la versión NBI omite pasajes y cambian pasajes para desvirtuar la verdad? Por ejemplo, que no deja tan claro que la homosexualidad es un pecado. ¿Qué onda? Bueno, no conozco tan exhaustivamente la NBI como para decir algo así. Yo creo que muchas veces las traducciones son acusadas de tener prejuicios teológicos, ¿no? Y hay un sentido en el que es verdad. O sea, no puedes escapar a que la persona que está traduciendo tenga cierta perspectiva y en cierto grado, en cierta medida, favorezca cierta traducción, o mejor, cierta base textual a otra. E incluso cierta interpretación, ¿no? Cierta interpretación, sí, creo que las traducciones hacen eso, pero es de entenderse. O sea, no existe manera de tener una lectura así, por eso siempre vamos por lo menos al griego, ¿no? Es decir, si tenemos ese recurso, puedes ir si estás necesitado de ir a ese recurso. Pero tampoco creo o acusaría a la NBI de perversidad. No creo que tenga ese propósito. Y tenemos muchas traducciones. Puedes comparar traducciones y eso te va a ayudar. Porque igual, si nos podemos hablar de defectos de traducciones, claro. O sea, cada una tiene sus situaciones. Y no creo que sea... Pero tampoco reconozco, yo no conozco mucho del tema respecto a la NBI como para... Claro, en inglés no había la broma en inglés no es NBI, sino NIV, y decían que era la Nearly Inspired Version, ¿no? La versión casi inspirada, ¿no? Pero no hay que deidificar las traducciones. Creo que es un problema. Alguna vez platicábamos sobre algo que comentaba W. Tozer en un libro llamado Intenso, ¿te acuerdas? Lo leímos acerca de las traducciones, precisamente. Él decía que mucha gente se quejaba precisamente de eso, como que de ciertas traducciones no están tan bien, ¿no? Y él decía que al final es un asunto espiritual, ¿no? O sea que la Biblia, Dios se ha encargado de que su mensaje llegue íntegro a nuestra vida, ¿no? A pesar de los errores o... a pesar de los escritores humanos. Escritores humanos para empezar, exactamente. Entonces, es una cuestión espiritual. Digo, a menos que estuviéramos hablando de una corrupción de la Biblia. Como sucede con la versión del Nuevo Mundo. Exactamente. Que es deliberadamente mal traducida. Claro. Sí, pero de hecho, por ejemplo, ¿no? Yo amo la Reina Valera. Pero la Reina Valera tiene, y lo hemos platicado en ocasiones en torno a este asunto de la inspiración del texto y las mejores traducciones y demás en apologética, pues tiene algunos errores, ¿no? Y es muy fácil identificarlos, no hay razón por esos errores para dejar de confiar en alguna traducción, ¿no? Entonces, pues es un asunto espiritual, creo, ¿no? Sí, no es que por leer la NBI vas a apostatar. Ajá. Exacto. Digo, algunos tienen más la tendencia a decir eso, ¿no? Como que cierta traducción. La Reina Valera 60 es la única autorizada. Con la que Dios habla. Pero hay que tomar en cuenta, imagínate. Pues Dios habla hoy, es otra vez. Sí, imagínate la única versión que a lo mejor podría tener el pueblo de los, no sé, Washi, ¿no? En tal lugar. O sea, no nos vamos a poner... Yo tuve un perrito llamado Cuachi Cuachi. ¿Sí? A lo mejor era para... salió de Washi. Pero, pues sí, es un proceso también complicado. Yo siempre digo, se critica mucho a los que hacen esa labor y no se dan cuenta de la tarea tan dantesca que es. Titánica, ¿no? O sea... Ahora, yo sí creo que hay un interés editorial en empujarnos a la NBI, y comprensible, entre comillas, porque es un mercado y es un negocio. Y la mayor parte de las iglesias estaban
pues consumiendo, digamos así, la Reina Valera 60. Y pues la Reina Valera 60 poco a poco va a terminar cediendo sus derechos de libre publicación, y entonces el precio de la Reina Valera 60 se cae, como sucede con la Reina Valera 909. La 909 es súper económica porque ya tiene libres los derechos. Entonces hay un interés editorial en mover el mercado a la NBI precisamente para poder continuar subsistiendo. Pero eso no es una cuestión de iglesias, sino es una cuestión de mercado y de negocios, probablemente. Claro. Y también esto es una leyenda, quién sabe si será cierto, ¿no? Claro. Pues sí, si tienes dudas respecto a cuestiones de las versiones o del texto, pues digo, si quieres clavarte, pues ahí están el griego en algún instituto bíblico y estúdialo y a lo mejor te ayuda, pero yo no creo que deberíamos ser tan quisquillosos. Tan quisquillosos. Okay. Por lo menos en el sentido devocional y no es como, voy a leer en esta versión porque si no... Claro. Dios no me habla, ¿no? Por primera vez en esta época yo estoy haciendo mi devocional con una NBI. Eso lo explica todo. Ok, vamos con la siguiente pregunta, la última del día, y dice, tengo una duda, y esta es acerca de a lo que me dedico. Tengo un negocio que aprendí de mi padre, que a su vez él aprendió de su padre, y en este negocio nos dedicamos a fabricar y vender vestidos para el Día de la Candelaria, vestidos y atuendos que la gente usa para vestir a sus imágenes. Esta es una costumbre católica. Como les decía, le acabo de entregar mi vida a Jesús. No hay y en mí hay la duda si le estoy fallando a Dios o no. Yo lo veo solo como un negocio de comercio. De hecho, nosotros no veneramos imágenes ni rendimos culto a ninguna imagen. Nos limitamos a fabricar y vender la ropita. Ahora que conozco a Jesús como mi único Salvador, no quiero faltarle ni ofenderle haciendo lo que hago. Sin embargo, como les decía, este negocio viene de varias generaciones y es y ha sido la fuente de ingreso para mí y mi familia, incluso diezmo de este negocio. Ojalá puedan ayudarme, estoy orando también por ello. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que piensas? Para empezar, me pareciera que hay un corazón sincero detrás del correo, ¿no? Muy claro. sincero. Me acordaba de los plateros en Éfeso, ¿no? ¿Platero y yo? ¿No? ¿Cuál? No, es un libro que leíamos de niños, la historia de un burro que se llama Platero, ¿sí? De Juan Ramón Jiménez. Es que tú leías cuando nosotros veíamos tele. Jugábamos videojuegos. Bueno. Sí, me estaba acordando de eso, ¿no? De cómo cuando se predicó el evangelio en esa ciudad, de pronto, o sea, el negocio de los plateros se fue para abajo porque la gente fue transformada por Dios y ya no participaba de la idolatría, ¿no? Incluso aunque fuera a comprar templecillos de la diosa Diana, ¿no? Como dice en el libro de los Hechos. Y templecillos literales, templos chiquitos. Templos ¿verdad? Chiquillos, exacto. Templecillos. Entonces, yo entiendo que no está esta persona directamente participando en la adoración, ¿no? Pero está participando en el proceso para que otras personas lo hagan, ¿no? Entonces, pues si hace ropita, se me ocurre que puede hacer ropita para Barbies. O sea, la neta, se venden esas cosas un chorro. Entonces, lo estoy pensando, ¿no? Que hay opciones. O sea, Dios le ha dado un don, Dios le ha dado un talento. Y creo que si de entrada ya tiene la cosquillita de hacer la pregunta, es que ya hay algo que le está molestando al Señor. Entonces, pues sí, a lo mejor Dios quiere que deje de hacer ropita y haga ropa para niños, ¿no? Aparte, el hecho de que él... No hace lechos, es ropa. Exacto, la ropa. Solo por haber escrito quiero honrar a Dios, ya hay una disposición se nota, cambiar, ¿no? O sea, quiero hacer lo que a Dios le agrada. ¿Y te imaginas qué impacto otra vez puede producir en sus hijos el que mi papá decidió cambiar de oficio, de giro, de trabajo... Después de años. De país, como hablábamos hace un momento, por honrar a Dios. O sea, eso puede impactar a nuestros hijos de una manera definitiva. Saber que nuestros hijos sepan que el temor de Dios es real y que el anhelo por servirle y por gratitud al amor que nos ha tenido es real, ¿no? Le estás enseñando, de esto trata la vida. De quién es Dios y cómo responder a quién es Dios. Esa es la vida, ¿no? Y confiar.
Exacto. O sea, la provisión no viene del vestido, Exacto. la provisión viene del Señor. Eso iba a decir. Ok, pues otra vez, le recomendamos a estas personas que busquen a sus pastores en su iglesia y tengan un tiempo de consejería y busquen al Señor en la palabra. Nosotros estamos platicando aquí entre cuates y no pretendemos ser sus dueños. No somos nada, no tenemos vanidad de mi vida. doy el diezmo. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Okay. Por ejemplo, nosotros abandonamos los boleros. Ok, pues vámonos rápidamente a la sección Recomiéndanos un libro. Recomiéndanos. Bienvenidos a una sección más de Recomiéndanos un libro. Que si lo dijera Belén, mi hija, diría, bueno, ya no lo dice así, pero antes decía vilo, un vilo. Y a la Biblia le decía viva. Ay, Alequito en este momento es hombre de un solo libro. Cada vez que ve a alguien con un libro dice, Biblia. Exacto. Biblia, eso lo sabes. Es una bendición que nuestros hijos, el primer libro con el que tienen contacto sea la Biblia, ¿no? Y precisamente hablábamos de eso, que queríamos recomendar una Biblia para niños. Y había un debate aquí sobre... Yo voy a recomendar una que se llama Mira conmigo. Oh. Ya lo gané. O una NBI. No, exacto. Si tu hijo no sabe leer, puedes darle una NBI porque está chueca. No, bueno, hablando ya en serio. No sean envidiosos. Hay una Biblia, no recuerdo qué editorial, muchas, que para niños, se llama Mira conmigo, que es fabulosa, realmente. Mi hija ya la hemos pasado tantas veces que se ha prácticamente deshecho esa Biblia. Espera, ¿estamos hablando de la amarilla? Una amarilla que se llama fabulosa. Mira conmigo. Ok, es que hay otra que se llama Mírala conmigo, que es más chiquita, azulita y también está muy bonita. No, la amarilla... La amarilla es fabulosa. Mira conmigo, que tiene... Bueno, las características que yo recuerdo son, dibujos muy padres. Fantásticos, que a Alice, la esposa de Isaac, no le gustan, por cierto. Ok. Pero bueno. Y la esposa Saludos de Isaac, a Alice, por cierto. Alice dibuja impresionante. O sea que habría que repensar nuestros gustos también. El otro día que vi su pintura, dice, está horrible. Y era la Mona Lisa. Casi. Bueno, lo interesante de esta Biblia es que no tiene realmente textos. Exacto. Están solo escenas dibujadas, de modo que uno le va contando la historia a sus hijos. Ahora, lo padre, si no estás muy familiarizado con la Biblia, es que cada historia tiene la porción o porciones que se van a ilustrar. Ajá. Entonces tienes que estudiar antes del tiempo con tus hijos. Y una de las cosas que por lo menos a mí me sucedió con mi hija a lo largo de los años que hemos ido leyendo esta Biblia, que es la que más le gusta, y ahora estamos leyendo, por ejemplo, en la NBI de los VeggieTales, pero siempre me pide de la otra. Y cuando la volvemos a leer, en los dibujos descubres detalles que cada vez pueden enriquecer. Por ejemplo, hay un momento en el Éxodo, cuando después de las 10 plagas, un día me di cuenta que cuando Faraón está dando permiso de que vaya Moisés con los israelitas, al lado hay un tronito chiquitito y unas sandalias chiquititas vacías, porque es el hijo de Faraón que murió en la última plaga. O sea, en esta Biblia ya puedes enseñarle a tu hijo la observación, que es el primer paso para un buen estudio bíblico. Exactamente. Yo pensaría que Iber lee una Biblia con Ibercito, con su hijo. Esta que tiene notas de Juan Calvino. Así como bien intelectual, ¿verdad? Es una excelente herramienta. Yo la disfruto mucho. Algo que disfruto y que es lo que... la libertad que te da esta Biblia, este formato, es que tú puedes hacer voces, tú puedes enfatizar cierta parte de la historia. Y después de un par de vueltas, ella puede contarte. Porque a mí me pasa, le digo a mi hija, bueno, vamos a leer, pero ahora tú me cuentas la historia. Y entonces ella la ha escuchado tanto y los dibujos sirven de referencia, que ella me empieza a contar la historia y está muy padre, muy, muy, muy bonito. Tengo que comprar esa Biblia. Totalmente. Sí, Mira conmigo, una amarilla con dibujos que por lo menos en mi gusto
Están increíbles. Están bien padres. Sí, a mí también me gustan. Hay otra que se llama Mírala conmigo. Es una Biblia mucho más pequeña y en realidad es para bebés, porque de hecho solo trae una selección de historias bíblicas desde Génesis hasta Apocalipsis. Está muy abreviado y las hojas más bien son como cartón grueso para que puedan... para que el niño pueda... Ahora, otra de las cosas buenas que tiene esta Biblia amarilla de la que hablábamos al principio, mira conmigo, es que está la historia de Getsemaní, está la historia del arresto, está la historia de la crucifixión y está la historia de la resurrección y está la historia de la ascensión de Cristo. O sea, realmente puedes predicar el evangelio claramente con esa Biblia. Claro, que de hecho es lo que recomendamos en una Biblia para niños, ¿no? Que tenga justo esos episodios que estás mencionando. A mí hay una Biblia que me gusta mucho para niños, que se llama La Biblia, su historia. ¿Es suiza? Es suiza. ¿O es con queso? Es con queso derretido. Exacto. Pero está muy bonita porque todas las historias acaban con su historia. La idea es que realmente en la Biblia el verdadero héroe es Jesús. De hecho, el eslogan de esa Biblia es: cada historia susurra su nombre. Exacto. Y es muy bonita porque todo pasaje, ¿no? Digamos, José termina con que lo venden y todo esto y lo rescatan, entonces al final, pero habrá un segundo José, Jesús, que él también, y así cada historia termina con el evangelio. Entonces está bonito eso. Y estamos hablando de Biblias para niños chiquitos, ¿no? Antes de la edad escolar incluso, ¿no? Para niños un poco más grandes, a lo mejor en otro programa recomendamos algunos otras Biblias de anime. Están bien padres. Oh, sí. Exacto. Sí. Para más grandecitos. Exacto. Y otra, no es una Biblia como tal, pero mi hija fue como la primera Biblia que conocía. Era una que vendíamos en librería, que es de tela y son los 7 días de la creación. Entonces, en la primera hoja que es de tela, ¿no? Abres la primera hoja y es un lienzo de fieltro, no sé, de tela bonita, negra. Porque está todo oscuro y levantas un pedazo de eso y se vuelve blanca. Entonces Dios hizo la luz el primer día. Y así, sí. Y vas, caso es un librito entre comillas de tela, bien chiquitito, y termina con el reposo de nuestro Señor, que levantas una pestañita y está un rostro sonriendo. Ahora, qué bonito. Algo interesante que mi hermano Lenin lo puede compartir, que al gran... se me fue su nombre. Dietrich Bonhoeffer. Exacto. Mi hermano, él conoce bien la historia. Lo iba a mencionar. Es que... Bonhoeffer. Bonhoeffer, nunca supe cómo pronunciarlo. Bonhoeffer, no sé. Pero bueno, Dietrich Bonhoeffer, o Bonhoeffer, fue criado por una mamá que le leía la Biblia desde el texto. Y él, es decir, en la versión sí, o sea, no había Biblias para niños, ¿no? Como tal. Entonces, él comentaba es una biografía que escribió Eric Metaxas. Se las recomiendo ampliamente. No, ese es otro programa. No puedes recomendar otro libro ahorita. Lo siento, se acaba de abrir un agujero cronoespacial que se está tragando el lugar. Entonces, bueno, sí. Entonces, Dietrich llegó a dejar algún tipo de registro o comentarios en torno al valor que él le da a leer a nuestros hijos directamente del texto, ¿no? Y pues sí, creo que está... De hecho, los primeros 2 años de vida de mi hija, pues que ella no podía estarse muy, muy quieta. En la noche, mientras le daban la mamilita... Eso es muy buena yo técnica. Le leía y básicamente le leía evangelios. Entonces íbamos cada noche leyendo y le dimos, yo creo que varias, pues no recuerdo cuántas, pero varias vueltas a los evangelios. Yo leía un evangelio, pero siempre terminaba leyéndole un día uno y otro día otro, el Salmo 23 y el Salmo 100. El Salmo 100 para que supiera que fuimos creados por Dios y el Salmo 23 para que supieran que el Señor es el pastor. De hecho, el Salmo 23 es muy, muy bonito leerlo
En las noches con tu hijo yo también acostumbro eso. Y no sé si será eso, pero ya un poco más grande mi hija estaba memorizando varias cosas y un día estábamos repasando el Salmo 100 y le digo, pues vamos a repasar el Salmo 100 y me dice, bueno, pero de atrás para adelante. Y me lo dijo del último versículo hacia adelante. Sí, Wow. se lo sabía al derecho y al revés. Ok. Wow. Pues ahí está, recomendada Mira conmigo, es una Biblia amarilla y pues ya, que Dios los bendiga.